En Positiva trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos, por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Medicina Preventiva y del Trabajo, con la temática titulada Medicina Preventiva, actualización y nuevas estrategias para las empresas. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Carolina Casas Velázquez. Ella es enfermera, especialista en seguridad y salud en el trabajo, especialista en auditoría en sistemas de gestión, con experiencia de más de 25 años en riesgos laborales. Doctora Carolina, muy pero muy buenas tardes y bienvenida. Hola Wilmer, muy buenas tardes Pablo y a todas las personas que nos acompañan, pues bienvenidos a este espacio de compartir conocimientos y sobre todo experiencia en un tema tan apasionante como es la medicina preventiva. Entonces vamos a contarles qué tenemos este año preparado para ustedes. Básicamente, este año pensamos en tener distintos temas de medicina preventiva, fortaleciendo un poco lo que hicimos el año pasado en este tema también. Entonces, hoy iniciamos con unos conceptos y una actualización en temas de medicina preventiva. El próximo encuentro que vamos a tener, que será en el siguiente mes, más o menos vamos a tener un encuentro mensual, excepto en octubre, que nos vamos a ver más de una vez, pero el siguiente mes, en el mes de mayo, vamos a hablar de todo lo que es cáncer ocupacional, relacionado con las diferentes sustancias químicas, los productos que manejamos al interior de las empresas y que efectivamente pueden generarle una lesión tipo cancerosa a nuestros colaboradores. Y principalmente, antes de saber cuál es el tipo de cáncer, cómo se desarrolla y todo lo demás, es qué elementos podemos tener para poder hacer una prevención de todo lo que es cáncer ocupacional. Luego nos vamos a ver con todo el tema de promoción y prevención en salud para jóvenes, porque también tenemos que pensar, y este año lo enfocamos así, en distintas relaciones laborales que tenemos, ¿cierto? Entonces, nuestra gente joven, la gente que está entre los 18 y los 25 años, tiene un ciclo de vida distinto, tiene unos sueños distintos, tiene unas características de salud y de cultura absolutamente distintos, y nuestro programa o nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo y medicina preventiva debe adaptarse también a las necesidades específicas de estos trabajadores jóvenes. Por supuesto, nuestro cuarto encuentro va a ser hablar de la mujer y la salud de la mujer al interior de la empresa, cómo podemos construir y mejorar desde la medicina preventiva todas esas condiciones que a las mujeres nos afectan y proyectarlo también hacia una salud integral, también en nuestra familia, en nuestros otros entornos. Nuestro quinto encuentro, por supuesto, a los caballeros, a los hombres que están y hacen parte de todo nuestro proceso productivo, cuáles son las principales patologías
patologías que se presentan, qué podemos hacer desde la empresa, tanto para prevenir que ocurran y cuando ya ocurren, cómo vamos a hacer para manejarlas y controlarlas y acompañarlos en ese proceso. Nuestro sexto encuentro va a ser hablar un poco de nutrición para los trabajadores y nos vamos a salir un poco del marco de hablar de la pirámide, de la alimentación y de la alimentación sana para tocar otros conceptos que se ajusten más, gracias, a nuestra canasta familiar, a lo que necesitamos, a los productos que están en cosecha, que sí, que no, y de pronto romper algunos mitos que en los procesos que escuchamos y en los procesos de capacitación a veces quedan en el aire. Entonces, en nuestro sexto encuentro vamos a hablar de todo el proceso de salud nutricional para los trabajadores. En el séptimo encuentro vamos a hablar de todo lo que es riesgo cardiovascular, ¿cierto? Que me lleva a tener riesgo cardiovascular, qué pasa si soy hipertensa, qué pasa si tengo diabetes, qué pasa si tengo unos kilitos de más, qué pasa con mis antecedentes personales y familiares, cómo de pronto la forma en que manejo las emociones y el estrés y todas esas cosas externas pueden hacer que mi tensión se suba o se baja, o por qué de pronto consumo más alimentos cuando estamos a fin de mes y no me cuadran las cuentas y entonces esa ansiedad me genera comer más cosas y hago picos de glucosa, ¿cierto? Todo eso lo vamos a manejar en riesgo cardiovascular. Cómo identificar los factores de riesgo al interior de mi empresa, cómo revisar con los trabajadores y construir juntos un programa que se ajuste mucho a las necesidades de la población que tenemos en nuestras empresas. En nuestro octavo encuentro vamos a hablar de todo lo que es conservación visual, porque estamos expuestos en los procesos productivos a accidentes, ¿cierto? Para los ojos, con salpicaduras, con algunas cosas que pueden caer en los ojos o productos o gases o vapores, pero también cosas tan cotidianas como la luz de la oficina, las pantallas, los ejercicios que debemos hacer para cuidar nuestros ojos y ubicarlos en distintas partes para que como músculo también trabaje en ese proceso. Y vamos a mirar también todo lo que tiene que ver con conservación auditiva, factores de riesgo como tal. No solamente el ruido, pensando en las empresas grandes como tal que generan ruido, que su proceso productivo genera ruido, sino, por ejemplo, el uso de los audífonos que lo estamos viendo ahora constantemente. Si no tenemos estas diademas, estamos con los audífonos conectados a nuestro celular, en el transporte, en todas partes, estamos creando nuestro propio mundo y estamos trabajando solo en eso, pero resulta que nuestro conducto auditivo necesita aire, necesita espacio y necesita una temperatura especial para no generar infecciones y no afectar nuestra capacidad auditiva. De eso vamos a hablar en nuestro noveno encuentro. En el décimo vamos a hablar de todo lo que es conservación de la voz. Hay algunas actividades económicas que utilizan más la voz para esos procesos, ¿cierto? Nos comunicamos todo el tiempo, no solamente con la voz, sino también con las partes de nuestro cuerpo, con la forma de mirarnos. Pero esa comunicación con la voz, que a veces no cuidamos, que no hacemos calentamiento, que no manejamos la respiración y que de pronto no usamos bien nuestras cajas de resonancia para evitar fatigar las cuerdas vocales, pues eso lo vamos a aprender o lo vamos a recordar en todo lo que es conservación de la voz. En nuestro 11º encuentro vamos a hablar de riesgo biológico. Hace un año hablamos de riesgo biológico aplicado, pues por supuesto a COVID, a la viruela del mono, a los temas de hospitales, pero esta vez lo vamos a trabajar también con el tema de los animales, porque resulta que está muy de moda llevar las mascotas también a los espacios de trabajo, a compartir con los animales en distintos sitios. Entonces, sentimos que es un momento propicio para poder fortalecer nuestra gestión en ese proceso. Y vamos a terminar hablando del resto de los microorganismos que regularmente están en el entorno laboral. Y allí tenemos un acompañamiento muy especial de una persona que tiene un desarrollo o un programa muy chévere para mirar todo el tema de vacunación y el impacto económico en las empresas. Entonces, todas las charlas, todos nuestros momentos de encuentro, pues tienen unos temas específicos de acuerdo a las necesidades que ustedes nos transmitieron y vamos a estar compartiendo el escenario con 2 profesionales más. Nos va a estar acompañando el doctor Sergio Hidalgo en algunos de los temas y Patricia Martín, que es colega mía también, que ustedes también quienes nos vieron el año pasado en estos procesos, pues la conocen también.
Bueno, quiero contarles que los procesos que hicimos el año pasado en el marco de medicina preventiva del trabajo están disponibles también en Posipedia para que ustedes repasen esos conceptos que compartimos en ese momento y pueden enriquecerlo mucho más con lo que vamos a hacer este año en estos encuentros que tenemos. Bueno, Wilmer, entonces, después de hecha la inducción y la presentación, ayúdanos por favor a saber cómo está nuestro auditorio en temas de conocimientos previos. Doctora Carolina, muchísimas gracias. Claro que sí, vamos a empezar entonces con nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes al evento y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿medicina preventiva y del trabajo tiene como objetivo? A. Contribuir en la disminución de accidentes y enfermedades de origen laboral. B. Contribuir en aumentar la salud, la seguridad, el bienestar y la productividad. C. Identificar causas de ausentismo y diseñar estrategias para su control. D. Vigilar el impacto en la salud de los trabajadores, la exposición a los riesgos. Y E. Todas las anteriores. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas 5 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A. Contribuir en la disminución de accidentes y enfermedades de origen laboral, un 1% de respuesta. B. Contribuir en aumentar la salud, la seguridad, el bienestar y la productividad, un 10%. C. Identificar causas de ausentismo y diseñar estrategias para su control, un 0%. D. Vigilar el impacto en la salud de los trabajadores en la exposición a riesgos, un 4%. Y E. Todas las anteriores, un 84% de respuesta. Pasaremos a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, para implementar medicina preventiva en la empresa es necesario A. Conocer la organización, el proceso productivo, los equipos y herramientas. B. Tener identificados los riesgos. C. Tener diagnóstico de salud certificado por la EPS. D. Todas las anteriores. E, A y B son correctas. 15 segundos para dar respuesta. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Conocer la organización, el proceso productivo, los equipos y herramientas, un 1% de respuesta. B. Tener identificados los riesgos, un 1%. C. Tener diagnosticado de salud certificado por la EPS, un 0%. D. Todas las anteriores, un 36%. Y E, A y B son correctas, un 62% de respuesta. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Nuestra tercera pregunta nos dice, algunos de los productos de la gestión en medicina preventiva son A. Profesiograma, B. Programa de vacunación, C. Sistemas de vigilancia epidemiológica, D. Todas las anteriores, E. Ninguna de las anteriores. 15 segundos para que puedan responder nuestra tercera pregunta. Vamos con los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Profesiograma, un 3% de respuesta. B. Programa de vacunación, un 4%. C. Sistema de vigilancia epidemiológica, un 20%. D. Todas las anteriores, un 69%. Y E. Ninguna de las anteriores, un 5% de respuesta. A todos nuestros participantes, muchísimas gracias por acompañarnos en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Carolina. Bueno, entonces vamos a continuar y pues muchísimas gracias por contestar el sondeo. Creo que tengo un público muy juicioso que maneja el tema, que conoce el tema y que va a ser muy interesante compartir algún tipo de comentarios y de preguntas. Quiero recordarles que este año, dentro de la modalidad que tenemos, está también que ustedes participen activamente, entonces pueden escribir sus comentarios o sus preguntas y en el transcurso de nuestro encuentro pues los vamos a ir respondiendo. Bueno, todos sirven
Entonces, preguntas, comentarios, si quieren compartirnos una experiencia también o alguna dificultad que presentan al implementar medicina preventiva en sus empresas, pues con mucho gusto estamos aquí para ayudarlos. Bueno, entonces sigamos. Este es el eslogan que nosotros tenemos en todo el proceso de transferencia de conocimiento con Positiva Educa. Y básicamente, pues Nelson Mandela nos recuerda que la educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo. Realmente si uno se educa, se capacita, se lee, se actualiza, es una herramienta súper poderosa para acompañarnos de otros y para poder lograr procesos que antes no se habían logrado, ¿cierto? Estos son los temas que vamos a trabajar en el día de hoy. Vamos a tener 3 momentos especiales. El primero vamos a hacer un súper resumen de toda la historia de la medicina preventiva y algunos conceptos básicos. De esto quiero contarles que nosotros el año pasado hicimos una charla más o menos como en el mes de agosto de septiembre, donde hablamos más profundamente de todo lo que es la historia, desde el principio de los primeros casos de cáncer asociado a las minas o al hollín en las chimeneas. Entonces, si a alguien le gusta el tema de la historia, lo invito a que revise ese webinar que hicimos el año pasado sobre el mes de agosto, también de medicina preventiva. Hoy solamente vamos a tomar unos conceptos que nos alimentan y nos surten y nos fortalecen en la charla que tenemos el día de hoy, igual que algunos conceptos. El segundo momento, vamos a identificar los componentes que quisiéramos tener dentro del programa de medicina preventiva. Hay que partir del pensamiento que nosotros tendemos a estar en un mundo ideal, en soñar en que la empresa lo tiene absolutamente todo, incluidos recursos para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero a veces no pasa eso. Entonces la idea es mirar qué sí necesito para iniciar mi proceso y qué puedo ir construyendo en el proceso y irlo desarrollando en el tiempo. No todo tiene que estar al mismo tiempo y vamos a identificar esos componentes en nuestro segundo momento. Y el tercer momento y el último, vamos a socializar la estrategia de implementación de una empresa. Por supuesto, no les voy a contar el milagro y no el santo, de cómo ellos arrancaron el proceso de medicina preventiva y cómo fueron poco a poco avanzando y que tienen hoy en ese proceso. Bueno, como una de las experiencias exitosas. Bueno, nuestro objetivo para nuestro encuentro el día de hoy es brindarles herramientas que les puedan servir para innovar las estrategias en la implementación de todo el tema de medicina preventiva en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en sus empresas. No importa el tamaño, no importa la actividad económica, no importa los recursos que tengan, todos podemos desarrollar procesos de medicina preventiva con distintos tamaños ajustados a las necesidades y las características de nuestra empresa y de nuestra población. Y tenerlo de una forma exitosa y que impacte no solamente en la salud, la seguridad y el bienestar de la empresa, sino que también impacte en la productividad de la empresa. Cuando yo empecé a estudiar salud ocupacional regularmente, las empresas, que eso fue hace mucho rato, decían que las personas de salud ocupacional en su momento llegábamos con la pinta de auditores a inspeccionar si el extintor estaba bien puesto, si el proceso estaba adecuado y poco a poco nos ganamos la fama que generábamos más gastos que inversiones o acompañábamos el proceso. Puede ser, depende con los ojos que se mire, nuestra mirada de protección al trabajador, asegurar el proceso, debe involucrar también que la empresa sea productiva. ¿Cómo hago para que los procesos sean mejores y más seguros, no solamente con los trabajadores, sino también con el ambiente, que sean procesos amigables, que la calidad esté desde el inicio del proceso hasta el final, pero asegurar también que la gente que es la parte vital de las empresas, pues goce de salud, de bienestar y que le dé gusto llegar, levantarse cada mañana o prepararse para el turno y llegar a nuestra empresa. Esa motivación, ese enamoramiento en gran parte está en nosotros, en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué queremos nosotros como objetivos? Uno, que definamos algunos conceptos, ¿cierto? Conceptos básicos. Yo soy de las personas que está absolutamente convencida que la verdad absoluta no la tengo yo, que cada uno
tiene un pedacito y que contribuye con su experiencia, con sus conceptos, con su historia de vida a organizar los conceptos. Y los conceptos que vamos a compartir, pues son los que da la OMS o instancias de ese nivel, pero cada uno debe construir para su empresa y para sí mismo algunos conceptos como qué es salud, qué es enfermedad, qué es lo que nosotros hacemos desde seguridad y salud en el trabajo, qué hacemos desde medicina preventiva, qué es eso la promoción de la salud, ¿cierto? Eso debemos construirlo al interior, masticarlo bien, interiorizarlo bien y adaptarlo a las necesidades de nuestra empresa, no copiar y pegar una definición de un concepto de otras personas. El segundo objetivo que tenemos es validar los elementos necesarios para empezar a tener todo el tema de medicina preventiva en nuestra empresa e ir avanzando en ese proceso hasta que lo tengamos como lo soñamos. Y en el tercer objetivo, lo que queremos es implementar, que ustedes implementen y fortalezcan todos sus procesos de medicina preventiva al interior de las empresas de una forma práctica y de una forma eficaz, ¿cierto? Que tenga resultados, metas a corto plazo, logros a corto plazo y que se convierta en algo muy sencillo y fácil de manejar para toda la gente, para nuestros visitantes, para los clientes que tenemos en las empresas y por supuesto para los trabajadores sin importar la modalidad o el tipo de trabajo que tenemos. Entonces, arranquemos con nuestro primer módulo, que es el breve repaso de la historia de la medicina preventiva y algunos conceptos generales. Si ustedes recuerdan algunas películas de cómo inició la historia de la humanidad o hay algunos videos muy interesantes al respecto, recuerden que al principio cuando perseguíamos mamut para poder comer y vivíamos en la caverna, ¿cierto? Lo que nosotros hacíamos era perseguir nuestra comida, buscar protección. Llegó el fuego y ahí empezamos a trabajar, pero siendo una raza en la que no teníamos habilidades especiales porque nuestros brazos no servían para colgarnos de los árboles o no teníamos un tamaño suficiente para poder competir con los mamuts o hacer otra cosa o no nadábamos y podíamos permanecer mucho tiempo en el agua como si lo hacían los peces. Distinto a ellos, nuestro cerebro se fue desarrollando y fue adaptándose al ambiente y lo primero que construimos fue herramientas que nos ayudaron a hacer vestidos, herramientas que nos ayudaron con la cacería. Así que esa combinación de nuestro cerebro y las manos nos llevaron a procesos productivos como tal. Al principio la caza, la siembra y poco a poco fuimos aumentando, fuimos siendo más, poblamos la tierra, hicimos centros urbanos y empezamos a hacer procesos de desarrollo de manufactura, de industria y seguimos creciendo. Pero como hicimos esas cosas tan buenas, se nos olvidó también pensar en que esas herramientas, esos procesos productivos que estábamos haciendo, pues en algún momento podían lesionar nuestra salud y nuestra integridad física, incluso mental. Y entonces empiezan a salir los primeros diagnósticos de enfermedades posiblemente asociadas al trabajo. Dentro de los primeros en el siglo V a.C. está Hipócrates, que efectivamente empezó a identificar que algunos oficios o algunas tareas podían estar asociadas con algún tipo de enfermedad o de lesiones, ¿cierto? Luego, muchos años después, incluso en su momento se llegó a pensar que todas las enfermedades eran un castigo divino, ¿cierto? Atribuible a otra cosa distinto a lo que después la ciencia demostró que efectivamente entre mayor exposición a algunos factores de riesgo y a unos procesos productivos podíamos desarrollar algún tipo de alteración de nuestra salud. Así el padre de la medicina preventiva del trabajo, el doctor Bernardo Ramazzini, hacia los 1700, pudo sacar un documento donde publicó la asociación entre algunas actividades económicas con cerca de 54 enfermedades que podían estar fuertemente relacionadas. Y más que identificarlas, porque la idea no es solamente contar que alguna cosa me enferma, sino si ya sé que eso me produce una enfermedad, ¿cómo hago para controlarlo? ¿Lo controlo desde que se genera en el individuo como tal o en el ambiente donde estoy? Entonces empezaron a construir allí algunas cosas. Luego, hacia el siglo XIX, empezamos a identificar
identificar perfectamente que a veces ni siquiera con la edad estaba asociado, que los niños que, por ejemplo, trabajaban en minería y en carbón, efectivamente también desarrollaban enfermedades en un tiempo determinado, ¿cierto? Como en una historia natural de la enfermedad, después del contacto, después de cierto tiempo expuestos a ese factor de riesgo, desarrollaban también la enfermedad. Cosas que nosotros también vamos construyendo. Hacia 1919, efectivamente, entonces nace todo lo que es la Organización Internacional del Trabajo, cuyo objetivo básicamente, entre otros, es poder revisar todas las condiciones de trabajo que tenemos y el impacto que tiene en nuestra salud física y mental y generar políticas para ese control. Y finalmente uno creería que ya teníamos todas las enfermedades identificadas y todo organizado, y ustedes saben que desde el 2019, 2021, tuvimos el acompañamiento de lo que fue COVID, que fue algo nuevo para nosotros, que no estaba directamente asociado con el trabajo porque fue una pandemia, sigue siendo una pandemia todavía, no ha terminado, y entre comillas, pues COVID llegó para quedarse, entonces vamos a tener que convivir con él, que ya sabemos y lo reconocemos que está ahí y también sabemos qué debemos hacer para evitarlo. Pero después de eso, para este año, en el 2023, por lo menos en nuestro territorio, hemos tenido la viruela del mono, tenemos la gripe aviar, ¿cierto? Y ahorita se están presentando algunos casos de lepra que uno diría, venga, no está asociado con el trabajo, pero sí, tenemos gente que está trabajando y que maneja pollos, ¿cierto? Gallinas, huevos, todos esos productos que pueden estar asociados. Entonces, es nuestra responsabilidad de medicina preventiva informarle a la gente, decirle cómo cuidarse y qué hacer. Igual con la lepra, ¿cierto? Tenemos contacto, cuáles son las cosas que debemos hacer desde el autocuidado como tal y cuáles son las políticas públicas al respecto. Esto es solamente para contarles que la enfermedad siempre nos ha acompañado en nuestros procesos productivos desde la primera vez, pero también es cierto que desde la primera vez hemos encontrado la forma de controlarla, de manejarla y hemos aprendido a hacerla. Que lastimosamente a veces no tomamos las mejores decisiones, bien por omisión o porque creemos que eso a nosotros no nos va a pasar y efectivamente nos sorprende el destino, la vida y esas cosas sí nos pasan. Entonces, como expertos en el tema o como responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o Carolina solamente como persona, debo asegurarme de mi salud, de que estoy bien para los demás, para la familia, para la gente que yo amo, pero también para la empresa a la que trabajo, ¿cierto? Procurar siempre buenas condiciones de salud y también ser parte de la solución. Si encuentro alguna dificultad, poderla reportar y poder hacer parte de esa solución en ese proceso. Luego de mirar nuestras definiciones de nuestra línea de tiempo, vamos a empezar a revisar algunos conceptos que también a lo largo de la historia han ido cambiando. Lo primero que vamos a mirar es qué es salud. Por allá, en 1946, creo que ninguno de nosotros había nacido, ¿sí? Se definió por la Organización Mundial de la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿cierto? No era solamente no estar enfermo, no tener nada, sino un completo estado de bienestar. Y entonces uno puede empezar a pensar, pero ¿qué es bienestar? ¿Qué es bienestar para mí? ¿Qué es bienestar para ustedes? ¿Será un equilibrio perfecto en que todas mis esferas personales, profesionales, laborales están funcionando bien y por eso mi cuerpo funciona bien, mis sistemas funcionan bien, mi mente funciona bien y mi espíritu también está bien? Des en cuenta que aquí solamente hablamos de un bienestar físico, mental y social. Mi relación con los otros, mi estado mental y el físico. Y digamos que todo el tema espiritual o energético, como quieran llamarlo, ese componente no aparece en ese momento. Y la definición de salud empezó a evolucionar con el paso del tiempo. La invitación aquí es, por favor, piensen, redáctenlo para ustedes, para su familia, para cada uno de ustedes y para su empresa. ¿Qué es salud? ¿Es esto? ¿Es el bienestar físico, mental y social? ¿Es un equilibrio? ¿Es que es la ausencia de alguna enfermedad? Puede ser. Eso es la tarea que cada uno tendrá de reflexionar. ¿Qué es salud para cada uno de ustedes y en sus empresas? Miremos
el contrario. ¿Qué es enfermedad? Por la misma época, la Organización Mundial de la Salud describió que la enfermedad era una alteración, por supuesto, congruente con lo que era salud, ¿cierto? O una desviación del estado fisiológico. Fisiológico se refiere al funcionamiento de los órganos, ¿cierto? Cómo funciona cada una de las cosas, cómo está compuesta, cómo se interrelacionan mi hígado con el sistema digestivo, con los riñones, con el páncreas. O en una de las varias partes del cuerpo. Eso quiere decir que uno podría tener una alteración solamente en una parte del cuerpo, ¿cierto? Un esguince del cuello de pie, entonces solamente es esa alteración. Por causas en general conocidas, manifestada por síntomas, signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Lo que todos hemos aprendido con el paso del tiempo. Entonces uno sabe que algunas infecciones inician con malestar general, con fiebre, tiene un momento de resolución y luego finalmente uno se recupera o se resuelve, bien para recuperarse o para quedar en un estado crónico de condición de salud. Uno a veces no está enfermo todo el cuerpo en general, sino solamente algunas partes. Y esa es la definición de enfermedad, que si uno lo mira con respecto a salud, a la definición de salud, pues es perfectamente congruente. Si la salud es el equilibrio, la enfermedad es el desequilibrio, ¿cierto? O la desviación. Y en ese orden de ideas, ¿qué hacemos nosotros entonces en el tema de la promoción de la salud? La promoción de la salud, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, quiere decir que proporcionamos a las personas todos los medios necesarios para mejorar su salud. ¿Qué son los medios necesarios? Eso va desde el sistema de salud, la buena alimentación, los procesos de recreación, los procesos de socialización, la protección en las empresas y la identificación de los factores de riesgo. Y para ejercer un mayor control sobre la misma salud. Si yo conozco que me enferma, a que soy alérgica, pues efectivamente puedo tener un control y puedo hacer promoción de la salud. Por eso, algunas de las preguntas que teníamos en el Evaluémonos es qué necesitamos y de pronto necesitamos conocer a nuestra gente también, a nuestra comunidad, a la gente que trabaja con nosotros en algunas características de salud. Como les cuento, estos conceptos un poco más profundos y otros los tenemos en la charla que pueden ver en Posipedia, que habla sobre este tema. Hoy solamente estamos haciendo el resumen, ¿cierto? En ese orden de ideas, ¿qué es medicina preventiva? Entonces, lo podemos resumir diciendo que son las acciones que se realizan. Uno, para prevenir, ¿cierto? Es lo primero que debemos hacer. Los posibles riesgos que estén asociados con el desarrollo de las actividades laborales que tenemos en la empresa. La medicina preventiva hace parte del sistema de gestión de salud, seguridad y salud en el trabajo y promueve el bienestar laboral, la seguridad y la salud, ¿cierto? Quiere mitigar los factores que representan un riesgo para la salud y la integridad física y mental de los trabajadores y lo aborda de maneras adecuadas, tanto la enfermedad como la accidentalidad derivada de la actividad económica y que está ejecutando el trabajador. En términos generales, medicina preventiva es una estrategia que le permite a la empresa identificar todos sus factores de riesgo para generar acciones de prevención en la salud de nuestros trabajadores, promover el bienestar y la salud y la seguridad de nuestra gente y tratar de mitigar, ojalá que no existiera ningún factor de riesgo en nuestro proceso productivo que enfermara a la gente, ¿cierto? Y debemos hacerlo o abordarlo de diferentes formas de acuerdo a las características de nuestra población y de nuestro proceso productivo. ¿Cuál es una clave? Una clave es tener un conocimiento que la enfermedad se genera a partir de algo que nosotros conocemos como la tríada epidemiológica. Para que una enfermedad como tal, ahorita vamos a mirar otra serie de condiciones, pero en términos generales y desde el punto de vista epidemiológico se debe haber tres elementos, ¿cierto? El agente que la causa, el huésped que la recibe, ¿cierto? Y el desarrollo que tiene en el medio ambiente. Y estos tres momentos o estos tres elementos también se pueden constituir y nos ayudan a mirar el tipo de intervención y dónde debemos hacerlo. Vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo, como por ejemplo, como la diabetes, ¿cierto? La glucosa alta
o la prediabetes, ¿cierto? Entonces uno dice, ok, el agente causal bruscamente, sin mayor conocimiento, dice, es el azúcar. Si yo consumo azúcar, pues efectivamente me va a dar diabetes. Puede estar asociado a otras cosas, ¿cierto? Puede estar asociado al metabolismo, puede ser genético, puede ser de otras características, pero si uno lo manejara bruscamente, uno diría diabetes igual a azúcar. ¿Quién consume el azúcar? ¿Quién es el huésped de ese proceso? Pues nosotros como seres humanos, ¿sí? ¿Y dónde está en el ambiente? Entonces nosotros decimos, claro, son las bebidas azucaradas y el sedentarismo. Pero cuando uno hace una mirada más profunda en este tema, uno dice, ¿qué estamos haciendo? Entonces, hemos hablado de hacer ejercicio, de hacer una alimentación consciente y hemos hablado también de marcar los productos que tienen con los sellos negros en los productos, unas cargas muy altas de azúcar para que por lo menos cuando tomemos la decisión de consumirlos ya sabemos qué nos va a pasar. Si uno ya tiene conocimiento que esto funciona así y que cuando se desequilibra, ¿cierto? Cuando consumo muchas bebidas azucaradas y además Carolina tiene un factor hereditario, tengo un problema en el páncreas, hago resistencia a la insulina, pues la Coca-Colita que me voy a tomar yo efectivamente va a tener un impacto diferente a una persona que tiene 20 años y no tiene los antecedentes que yo tengo, ¿cierto? Entonces, por eso es importante conocer las condiciones de nuestra gente a qué estamos expuestos. Ahora vámonos a algo que ocurre en las empresas y que está aumentando cada vez más y son las lesiones o la pérdida de capacidad auditiva de nuestra gente, no necesariamente los trabajadores, incluso tenemos niños que están perdiendo capacidad auditiva por el uso de las diademas y de los audífonos, el ruido, ¿cierto? Entonces, el ruido uno siempre asocia que son procesos productivos que generan ruido, maquinaria pesada, manejo de explosivos, de armas, manufactura, ¿sí? Allá está el ruido, construcción, pero resulta que el ruido también está en otros momentos y en otros estados. ¿Cuál es el huésped? Pues en este caso vamos a hablar de nosotros, pero que efectivamente afecta también a otro tipo de seres como los animales, ¿cierto? ¿Y cuál es el ambiente que está asociado a eso? Pues uno dice, ok, solamente las empresas que tienen procesos productivos con alta concentración de ruido. Y si hacemos el mismo ejercicio de arriba, uno diría, ¿dónde puedo hacer el control? En el agente causal, claro, la máquina o el elemento o el uso desmedido de algunos audífonos, eso puedo hacer ahí control. ¿Puedo hacer control en el ser humano? Claro. Puedo hacer procesos de formación y de capacitación, de sensibilización más que de capacitación, de concientización, que en la universidad decían que eso no se debe usar, pero yo sí creo que si uno entiende qué es lo que pasa cuando uso el audífono durante tanto tiempo, cómo cambia la temperatura en mi oído, cómo se alteran las membranas, pues efectivamente la próxima vez que me lo ponga, pues efectivamente voy a ser consciente de la misma lesión que me puede estar generando. Y claro, por supuesto, puedo controlarlo en el ambiente. Entonces, des en cuenta que si uno conoce la triada de cómo se están generando algunas de las patologías, pues efectivamente lo puedo controlar. Finalmente, miremos lo que está de moda, por lo menos en Bogotá, en estos días lluviosos, el virus de la gripa, cualquiera que sea, la H y la N que ustedes quieran ponerle al virus de la gripa. No solamente vive con nosotros como huésped en los seres humanos, también pues por supuesto tenemos para otros seres también como los animales. Estábamos hablando al principio de todo lo que es la gripe aviar, que básicamente es para los animales de granja, los pollos, ¿cierto? Pero vamos a hablar solamente para nosotros. Entonces está el virus de la gripa, que a veces está suave y atenuado, suavecito y está en poco número y como ser humano, como huésped, pues estoy fuerte, tengo un buen sistema de defensa, me he alimentado bien, mis reservas de vitaminas D son súper buenas, hago ejercicio y todo, y estamos en una temporada de verano, entonces las condiciones de la gripa o la frecuencia de la gripa baja. Pero si el virus es agresivo, es fuerte, ¿cierto? Como el tipo de influenza, como el tipo COVID, como los que seguramente ya tenemos, el H1N1 y todos los demás, pues si ellos son muy fuertes y se han multiplicado
Y el ser humano, en este caso, la Carolina, tiene bajas las defensas porque no se alimenta bien, porque no duerme bien, porque está de mucha rumba y todo lo demás. Entonces mis defensas están bajitas. Y tenemos invierno como ahora, pues la triada se da perfecta para que se desarrollen y aumenten los casos, ¿sí? Pero efectivamente, esta triada también nos sirve para saber qué hacer y cómo controlarlos. Ahora, si Carolina está vacunada, si se cuida de la lluvia y aunque el virus esté fuerte y todo, la posibilidad de que yo lo desarrolle es mucho menor que si estoy en condiciones distintas, con mi sistema de defensa bajo y con un cuidado inadecuado. Conocer la triada le da a uno herramientas para poder pensar dónde está la causa, cómo se multiplica, cómo está el ambiente y mirar qué alcance tengo para controlar. Yo no puedo controlar el invierno, ¿cierto? Si llueve, llueve, pero sí puedo controlar cómo me desarrollo y cómo me cuido para prepararme para esas temporadas de lluvia. Epidemiológicamente ya sabemos que todos los meses de marzo, abril y mayo son lluviosos, por lo menos en el trópico, y vuelve a serlo septiembre, octubre y noviembre. Y efectivamente es donde se comporta allí más la frecuencia de infecciones respiratorias. Entonces, si ya lo sabemos, tenemos que vacunarnos antes de cuidarnos del frío y del invierno, usar la ropa adecuada, ¿sí? Y aunque el virus esté presente y a veces aunque sea agresivo, si estamos en el ambiente adecuado, con las condiciones adecuadas en el huésped, si me da gripa no va a ser tan fuerte, ¿de acuerdo? Entonces son condiciones especiales. Bueno, esto con respecto a la triada que es importante como clave tenerla cuando estamos pensando en medicina preventiva. ¿Mm? Ahora miremos qué hacer y cómo y cuál es nuestro alcance desde la empresa y cómo intervenimos en ese proceso. ¿Recuerdan la historia natural de la enfermedad? Todo y la enfermedad, como todo en esta vida, tiene un inicio, un nudo y un desenlace, ¿cierto? ¿Cómo inicia el proceso? El inicio, como si fuera una novela, se llama periodo prepatogénico. ¿Qué quiere decir el periodo prepatogénico? Es que está presente el virus, ¿cierto? El virus de la gripa posiblemente está ahí y estamos en contacto con otras personas, pero todavía no hemos desarrollado la patología. Simplemente está presente el virus como tal y estamos expuestos a ese virus, ¿sí? De alguna manera nos podemos cuidar, podemos usar el tapabocas, podemos estar vacunados, pero en este momento no tenemos ningún síntoma todavía ni hemos empezado a tener molestias. El nudo de la novela o el periodo patogénico es cuando efectivamente ya el virus entró en mi sistema, está dentro de mí. Yo lo que funciono para algunos virus, por ejemplo, de la gripa, es que funciono como fotocopiadora. Ellos se multiplican al interior y empieza mi cuerpo a tratar de defenderse. Entonces empieza a producir secreciones, moco, fiebre y son los síntomas de la gripa, ¿cierto? Y eso es un periodo patogénico porque quiere decir que ya estoy enferma, tengo síntomas. ¿M? Y luego viene el periodo de resolución. Pasado un tiempo, que es la historia natural de la enfermedad, ¿cierto? No hay ningún mal que dure para siempre, ni cuerpo que lo resista. El periodo patogénico termina en algún momento y tengo una resolución. La resolución puede darse a que se fue la enfermedad y quedé sin secuelas y estoy perfecta y me recuperé, o que efectivamente esa enfermedad me dejó algún tipo de secuela, ¿cierto? Quedé con una dificultad respiratoria, quedé con algún tipo de lesión después de la gripa, ¿cierto? Esos son los tres periodos grandes, bruscos, que hablamos de la historia natural de la enfermedad, ¿sí? Entonces, si uno une eso con lo que acabamos de hablar, con la triada, quiere decir que en la triada, cuando está en perfecto equilibrio, es el periodo prepatogénico. Está presente el virus, el ambiente y el huésped, pero todo está equilibrado. Sí, existen, pero no ha pasado nada. En el periodo patogénico, efectivamente, se me desequilibró algo, regularmente el huésped, ¿sí? Empiezo a tener complicaciones porque se me afecta la salud y luego de un tiempo se resuelve, vuelve a su proceso de normalidad. ¿Qué hacemos nosotros en la empresa en esos momentos? Tenemos los tres periodos y tenemos los tres tipos de prevención que existen. Entonces, en el periodo prepatogénico, antes de que me enferme con la existencia del virus de la gripa, nosotros hacemos prevención primaria.
¿Qué es lo que hacemos en prevención primaria? Evitar que la enfermedad me dé como tal o le dé a la gente, a mis trabajadores, a mis amigos, a la gente que amo. Y hay que hacer un contacto. Recuerdan que en tiempos de COVID hablábamos de cercos epidemiológicos, vigilar, tenerlo controlado para que no nos dé. Hacemos promoción de la salud, eso quiere decir hacer campañas y contarle a la gente. Y hacer campañas no es solamente poner una ficha y sentir que cumplí con eso, sino que la gente lo tenga en su cabeza y en su corazón, que se tienen que cuidar, que deben vacunarse. Hay que buscar, por eso vamos a hablar de la gente joven, de los hombres y de las mujeres en nuestros procesos, porque tenemos ciclos de comportamiento distinto. Entonces, ¿cómo llegamos mejor a cierto tipo de población? Entonces, hagamos juegos, hagamos algo, unas actividades lúdicas, hagamos competencias con la intención de promocionar la salud, que la gente sepa qué medidas de precaución deben utilizar. Y finalmente, usar protección específica, por ejemplo, vacunación. La prevención secundaria, ¿qué quiere decir? Estamos en el periodo patogénico, quiere decir que la Carolina, y me pongo en toda la conversación yo de ejemplo, ya tiene la enfermedad, ya tengo gripa, entonces ya tengo un diagnóstico de la enfermedad, ¿cierto? Y seguramente estoy en un tratamiento para todos los malestares que tengo. Ya debí haberla reportado a mi empresa para que la empresa pueda hacer un proceso de prevención con mis compañeros, lo que pasó con COVID, ¿cierto? Carolina reportó que tenía COVID, entonces Caro se iba a aislamiento y el resto de los compañeros estaban en vigilancia para mirar si llegaban a desarrollar algún síntoma, si estaban en contacto cercano conmigo. Se hace el tratamiento oportuno y si intervenimos adecuadamente de una forma precoz, el daño se puede limitar en este proceso. ¿Qué pasa con la mayoría de nosotros como colombianos? Todos consultamos algún buscador, miramos que si tengo tos, mocos y fiebre, ¿qué es? Y el buscador le hace a uno el diagnóstico, o mejor, vamos a la droguería y le contamos al señor droguista que tenemos y él, de buena fe, pues efectivamente nos da algunos medicamentos y algunas cosas para hacer el proceso, para recuperarnos. Pero resulta que hay unas personas que han estudiado muchos años, que han comido libro, lo que ustedes no quieran imaginarse, y ellos hacen un diagnóstico porque además utilizan algunas pruebas, revisan la garganta, los oídos, miran la inflamación, pueden ver manchas distintas, escuchan nuestros pulmones y nuestros corazones, y los médicos son los que nos van a decir cuál es el medicamento que debemos consumir. Lo que hacemos nosotros al automedicarnos y, por ejemplo, tomar antibióticos para la gripa, que la gripa no se maneja con antibióticos excepto tengamos una infección asociada. Lo que hacemos es fortalecer el virus para que cuando terminemos yendo al médico, efectivamente tengamos una resistencia a algún tipo de medicamento y el manejo sea mucho más difícil y lento. Bueno, recomendación. Por favor, utilicen su EPS, vayan al médico cuando es necesario, tampoco todo es urgencia. Se puede programar desde un tiempo, des en cuenta que hay tiempo entre el periodo prepatogénico, si se alimentan bien, nos vacunamos todos, estamos juiciosos, pues efectivamente la posibilidad de tener la enfermedad o el patógeno con nosotros es menor, pero si la tenemos y hacemos el manejo adecuado, podemos limitar el daño que tenemos. Pero sí, definitivamente bien, porque es una patología sumamente agresiva o fue una situación que nos ocurrió o lo descubrimos tarde o pasó alguna cosa, pues viene la prevención terciaria, que básicamente es el proceso de rehabilitación. Que claro, muchas personas salen muy bien de los procesos de rehabilitación, que necesitan paciencia y constancia y la logran, por supuesto que sí, hay rehabilitación respiratoria, cardíaca, física, manual, absolutamente de todo, dependiendo del tipo de patología que nosotros tenemos. Pero si podemos evitar llegar allá y podemos convencernos que hacer prevención y promoción de la salud es lo primero, pero que si llegamos a tener los síntomas, hagamos el manejo con las personas especialistas adecuadas para ese tema, hagámoslo y evitamos los temas de rehabilitación. Pero si estamos allí o tenemos una persona que amamos o que estimamos en procesos de rehabilitación, debemos ser parte de la solución, ayudar a ese proceso, contribuir a que esa persona se vuelva a recuperar, ojalá como estaba antes o aún mejor, y que salga adelante. Los procesos de rehabilitación son un reto a la paciencia y a la constancia, entonces necesitan una red de apoyo fuerte para esos procesos de rehabilitación, así sea tan sencillo como un esguince de cuello de pie.
¿cierto? Pero esos procesos de rehabilitación necesitan de un buen ser humano al lado para que se logren con éxito. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? No sé si tienen alguna pregunta. Déjenme, revisamos acá a ver si tenemos preguntas. Bueno, sí, tenemos una pregunta. Bueno, nos escriben por acá. Buenas tardes, me gustaría que me indicaran los ítems fundamentales cuando se realiza seguimiento a gestantes. Bueno, listo. Perfecto. Y ese tema, por eso también lo especificamos, vamos a trabajarlo mucho en nuestra charla sobre mujeres en el trabajo y medicina preventiva. Más adelante te resuelvo la pregunta en los procesos que estamos adelantando. Bueno, esto es, ok, listo. Muy bien. Entonces, sigamos en este proceso. Vamos a mirar entonces, perdónenme, vamos a identificar los componentes de medicina preventiva. ¿Qué necesitamos tener en la empresa para hacer los temas de medicina preventiva? ¿Qué es necesario? ¿Mm? Es necesario, y esta es pregunta de quiz, como decía un profesor por ahí mío, conocer la organización. La organización en términos de cómo está distribuido el gobierno empresarial, ¿cierto? ¿Quién es nuestro gerente? ¿De quién depende de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cómo está nuestro proceso operativo? ¿Cómo nos relacionamos con los demás procesos? ¿Cómo se interactúa? O si el área comercial vende como loca por su cuenta y el área de producción anda corriendo para cumplir el compromiso comercial, o si nos hablamos y hacemos una planeación y una estrategia, des en cuenta que eso termina todo en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y en medicina preventiva, porque vamos a prevenir estrés, vamos a prevenir ansiedad, vamos a prevenir todo lo que puede estar asociado a esas situaciones, todo lo osteomuscular. Por eso conocer nuestra organización es clave. El proceso productivo y las tareas, pues ni se diga, por supuesto debemos conocer dónde inicia nuestro proceso productivo, cuáles son las tareas específicas, clasificar esas tareas en términos del compromiso que tiene a nivel físico y mental y cognitivo para nuestros trabajadores y para cada uno, conocer qué equipos o qué herramientas utilizan para hacer esas tareas, si esas herramientas cada cuánto se hace mantenimiento, si son nuevas o son viejitas, si hay que hacer más fuerza o no. Todos esos procesos, o si no tenemos los equipos y las herramientas necesarias, y lo que ha pasado muchas veces en nuestras empresas es que con la creatividad nuestra pues hemos terminado diseñando algo que medio se ajusta, pero que efectivamente o nos puede generar una lesión tipo accidente, o con el tiempo podemos desarrollar alguna enfermedad asociada a eso. Entonces hay que revisarlo, no con el ánimo de auditar, sino con el ánimo de conocer, y al conocer qué hemos hecho, conocer también por qué se ha hecho, cuál es la razón de que nos hemos inventado algunas herramientas o unos equipos, ¿sí? Y por qué funcionan. Yo siempre he dicho que los trabajadores conocen mejor que nadie su proceso productivo y la forma de cómo hacerlo mejor y más fácil. Entonces, hablar con nuestra gente es un gran paso hacia el éxito y hacia un impacto positivo en todo lo que nosotros hacemos. Conocer las características de nuestra población, y ahí venimos a mirar. La edad es importante, el género es importante y la condición. Por ejemplo, lo que nos preguntaba nuestro participante, debemos conocer cuántas mujeres en estado de embarazo tenemos, cuántas personas en estado de embarazo tenemos, ¿cierto? ¿Cuáles son sus características, en qué proceso productivo están, cómo van en ese proceso de gestación? Recuerden que el proceso de gestación o de embarazo, pues hay que notificarlo al empleado, pero sobre todo para saber cómo está su proceso, a qué sustancias está expuesta, si está levantando cargas o no, cuáles son esas recomendaciones médicas, porque es que estamos cuidando a esta trabajadora o trabajador que está embarazado, pero también a ese bebé, a ese nuevo ser que viene, y debemos proporcionarle las mejores condiciones en el ambiente. Entonces es claro que es importante conocer eso. Por eso también es importante, aunque aquí no está, conocer también todo lo que son los registros de ausentismo. A veces en seguridad y salud en el trabajo uno se concentra solamente, déjeme conocer los accidentes, los incidentes y las enfermedades, listo, nada más. Pero resulta que esos permisos para ir al médico, que son permisos
que no son accidentes ni son enfermedades, ¿sí? Pueden estar asociados con que todos en contabilidad, los 15 y los 30 tienen dolor de cabeza, ¿cierto? Entonces, habrá que mirar qué es lo que está pasando. Habrá que mirar, por ejemplo, ausentismos o permiso asociados a licencias de maternidad. Eso quiere decir, ok, mi población está en una edad fértil, tengo mayor población de mujeres, debo tener un programa específico para la mujer gestante trabajadora en mi empresa, cómo la cuido, qué tipo de pausas activas deben hacer, ¿cierto? Cómo les proporciono descanso si su actividad es estar de pie o caminando, ¿sí? Por eso es importante conocer los equipos, la característica de la población y ahorita mucho más es importante conocer la modalidad de trabajo. Recuerden que ahora podemos hacer teletrabajo, podemos estar en casa, podemos estar remoto, podemos estar intermitentes. Entonces, toda la extensión de nuestro proceso de medicina preventiva también debe llegar a la casa de nuestros trabajadores. Debo conocer la matriz de peligros. Por supuesto, esa es clave. Podemos arrancar, todo lo demás lo tenemos. Y clave que debemos tener, cuál es la identificación de nuestros peligros para poder saber qué es lo que puede enfermar a mi gente y cómo lo puedo prevenir. La matriz legal, por supuesto, cómo me voy a comunicar con la gente, qué elementos de protección personal les estamos entregando y si podemos tener, sería fantástico tener un diagnóstico de condiciones de salud que salen de los exámenes periódicos que le hacemos a la gente. Pero si mi empresa está arrancando hasta ahora, pues seguro conozco la organización, el proceso productivo, las herramientas, la característica de mi población, la modalidad de trabajo fijo sí y la matriz de peligros. Lo demás lo voy sacando en el proceso, pero ya con eso puedo empezar a trabajar sobre qué cosas puedo manejar en medicina preventiva para garantizar que esta empresa que está empezando con estos trabajadores va a estar sana, segura y con un bienestar y con alta producción. ¿Cuáles son los resultados de esto? Tengo un seguimiento al ausentismo que me genera un control para poder hacer un diagnóstico de condiciones de salud, no solamente con el reporte, sino con el diagnóstico de los exámenes, sino con un autorreporte también de condiciones de salud para poder enfocarme sobre lo que debo hacer en medicina preventiva. Que me apoyo con los exámenes médico ocupacionales y aquí es clave tener el profesiograma. El profesiograma es una charla que también tenemos que hicimos el año pasado, que con gusto la pueden bajar y con todo gusto también los apoyamos en cómo hacer el profesiograma, que no solamente es para hacer exámenes médicos ocupacionales, es un pedacito del profesiograma. Nos sirve para identificar las características y condiciones de los trabajadores, para los procesos de capacitación de transferencia de conocimiento, incluso para los procesos de selección, a quién necesito para ese cargo. Pero todo esto me lleva a tener sistemas o programas de vigilancia epidemiológica que no se trata de contar cuánta gente se me enferma sino debo contar cuánta gente evité que se enfermara por el ruido, por la exposición a material particulado, por la exposición a cargas, a manipulación de cargas, ¿cierto? Casi siempre uno cuenta los enfermos, pero deberíamos contar que de los 100 trabajadores logré mantener 100 sanos este año, ¿sí? Claro, ninguno se me enfermó, pero es una invitación a un cambio de enfoque. Debemos revisar dentro del programa de medicina preventiva si efectivamente los equipos que estoy dando y los elementos de protección personal y la dotación está alineado con los procesos que estamos haciendo en la empresa. Y los procesos de transferencia de conocimiento, que no siempre deben ser capacitaciones, están alineados con lo mismo, ¿sí? Si yo le voy a hablar de cáncer de próstata a un chico de 18 años, tal vez no me pare muchas bolas, pero si yo le hablo de cáncer de próstata a una persona de 35 y más años, seguramente ya me pone más cuidado porque la percepción de la vida, el ciclo de vida es distinto. Generamos acciones específicas de interés a la población, ¿cierto? A lo que a ellos les interesan. Por eso es el diagnóstico, por eso es el seguimiento al ausentismo para poder hablar a la población trabajadora de lo que a ellos les interesa saber, ¿cierto? Eso nos hace tener un programa que nos ayude a controlar las causas del ausentismo, que nos ayude a dar bienestar, seguridad y salud a nuestra gente y que impacte de forma positiva en la empresa.
acciones de promoción y de salud. Por supuesto, indicadores. No hay que tener 230.000 indicadores. Con que usted tenga 2 o 3 indicadores con los que sepa que efectivamente se le va a pegar al tema de la seguridad y la salud en el trabajo desde medicina preventiva a la población que usted cuida, pues efectivamente la está haciendo bien. Bueno. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con acciones de prevención de la enfermedad. Recuerden que no solamente la enfermedad que esté asociada al trabajo, sino enfermedades o situaciones de salud como COVID-19, la viruela del mono, la gripe aviar, todo lo que tenemos que aunque no sean de nuestro proceso productivo, sí hace parte de la salud pública y sí afecta nuestras condiciones de salud. Bueno, esos son los resultados que tenemos. El gran reto que tenemos ahora es todo lo de teletrabajo, ¿cierto? Porque la extensión de la empresa se nos va a las casas o a los sitios donde está trabajando nuestra gente y se extiende también a las familias o a las personas que convierten o que comparten ese espacio. Entonces debemos no aumentar la distancia entre nosotros, sino buscar mecanismos para acercarnos en esos procesos. Hacer sistemas de vigilancia epidemiológica utilizando las TIC. Eso nos lleva a retarnos, por eso es el reto, hacerlo de forma distinta, cómo lo comunicamos, cómo lo hacemos, cómo hacemos jornadas donde todos puedan participar, ¿cierto? Y lograr convencer a la gente sobre los temas de autorreportes de condiciones de salud, así esté en su casa, porque cuando los tengo todos en la planta de producción o en la oficina es fácil ver cómo están, pero cuando no los veo, pues necesito mejorar mis canales de comunicación. Finalmente, los beneficios. Medicina preventiva les va a permitir en la empresa generar, conocer y analizar y tomar decisiones basadas en las cifras, no en el yo creo o el yo pienso, sino en las cifras, datos y cifras es la clave para tomar mejores decisiones. Eso les va a permitir diseñar estrategias y actividades acorde a las necesidades y a las características de sus trabajadores y brindar salud, seguridad y bienestar a todos, anticipándonos a situaciones. Hay que tener los ojos más allá para poder prever qué va a pasar, qué está pasando en el mundo y proteger a la gente que tenemos bajo nuestra protección. Fortalecer la productividad de la empresa. Si la empresa es productiva, hay trabajo para todos. Si la empresa crece, crecemos todos. Entonces, pues todos hacemos parte de la empresa. Y evitamos secuelas por enfermedad en la salud del capital más valioso que tienen todas las empresas, que es su gente. Y fortalecer hábitos de trabajo y de vida saludable, pero que no se convierta en una frase cliché, sino efectivamente llegar a convencer, aunque sea de una sola cosa al año, a toda nuestra gente al respecto. Este es el ejemplo de alguna empresa. Ellos arrancaron primero haciendo un profesiograma que les sirvió para hacer la selección. Lo construyeron con la gente de talento humano, con la gente de seguridad y salud en el trabajo y con un profesional de la salud para mirar qué hacían. Después de hacer esos exámenes periódicos, tuvieron un diagnóstico de condiciones de salud, ¿cierto? Basado en los exámenes que les llevó a implementar. Por ejemplo, ellos se dieron cuenta que su gente no tenía ninguna vacuna del adulto, entonces trabajaron primero un proceso de vacunación para proteger el huésped. ¿Se acuerdan de la triada epidemiológica? Entonces, a proteger al trabajador. Desarrollaron su sistema de vigilancia epidemiológica de salud musculoesquelética asociado al levantamiento de cargas, que es lo que ellos hacen, y se pegaron también a todo el sistema de riesgo cardiovascular por el tipo y las características de alimentación que en los exámenes periódicos referían los trabajadores, ¿cierto? Protección visual también por el tipo de trabajo que hacen, estilos de trabajo saludable, prevención de accidentes. Ellos hicieron algo de pausas activas, pero distinto a lo que regularmente hacemos, porque recuerden que ellos hacían era levantamientos de carga, entonces ellos fuerza ya tenían, pero estaban trabajando era flexibilidad y coordinación y lo manejaban por módulos. Y medían en cada uno y miden en cada uno de sus trabajadores cómo está evolucionando tanto en flexibilidad como en coordinación como factores protectores. Tienen un programa de retorno laboral para aquellos trabajadores que efectivamente por enfermedad o por accidente pasan a incapacidades largas.
en casa y hacen procesos de retorno al trabajo y hacen un acompañamiento y un plan padrino para garantizar ese proceso de retorno. Y hacen investigación del ausentismo laboral, no solamente de accidentes de trabajo y de enfermedad laboral, sino qué es lo que está pasando, que la mayoría de la gente pide permiso el 20 de cada mes, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Y cuando viene la visita de alguien piden permiso, entonces es importante identificar las causas de ese ausentismo laboral. Con eso lograron disminuir tanto los accidentes como las enfermedades, como les digo, no solamente de origen laboral, sino también de origen común, y lograron subir la sensación de salud y bienestar de la gente animada que saluda, que se ve súper motivada, los estándares de seguridad de la empresa con la participación de los trabajadores y por supuesto el bienestar y la productividad de la gente. Finalmente, solamente dos pensamientos aquí de Hipócrates, que fue con quien empezamos a hablar en la historia de toda la evolución de medicina preventiva y del trabajo. Y él decía, hay una circulación común, hablando del cuerpo, ¿cierto? El sistema circulatorio común, una respiración común. Eso quiere decir que todas las cosas entre sí están relacionadas. Y por otro lado, él también habla que la vida es breve, el arte es largo, la oportunidad fugaz y la experiencia engañosa y el juicio difícil. ¿Qué es lo que pasa con ese proceso? Y es que todos queremos o pensamos que somos los dueños de la verdad, que somos nosotros los que más sabemos y que nuestra experiencia es la válida. Por eso es importante escuchar activamente y trabajar de forma interdisciplinaria para poder tener éxito en todos nuestros procesos. Les dejo la bibliografía y Wilmer, si quieres, nos evaluamos. Doctora Carolina, muchísimas gracias por tu intervención y por esta información tan valiosa que nos acabas de brindar. Vamos a pasar entonces a nuestro sondeo final. Vamos con nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, medicina preventiva y del trabajo tiene como objetivo A, contribuir en la disminución de accidentes y enfermedades de origen laboral. B, contribuir en aumentar la salud, la seguridad, el bienestar y la productividad. C, identificar causas de ausentismo y diseñar estrategias para su control. D, vigilar el impacto en la salud de los trabajadores, la exposición a los riesgos. E, todas las anteriores. Vamos a darle 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A, contribuir en la disminución de accidentes y enfermedades de origen laboral, un 3% de respuesta. B, contribuir en aumentar la salud, la seguridad, el bienestar y la productividad, un 9% de respuesta. Identificar causas de ausentismo y diseñar estrategias para su control, un 1% de respuesta. D, vigilar el impacto en la salud de los trabajadores, la exposición a los riesgos, un 1%, y E, todas las anteriores, un 80% de respuesta. Doctora Carolina, ¿qué tal nos fue nuestra primera pregunta? Bueno, pues digamos que la mayoría, el 80% está diciendo que todas las anteriores y efectivamente medicina preventiva sirve para disminuir accidentes de trabajo, mejorar la seguridad y la salud, la seguridad, el bienestar y la productividad de las empresas, identificar causas de ausentismo y vigilar la salud y los riesgos presentes en nuestro proceso productivo. Así que la respuesta correcta es todas las anteriores, el 80% de nuestros acompañantes lo tienen perfecto. Doctora Carolina, muchísimas gracias por tu retroalimentación. Vamos con nuestra segunda pregunta. Para implementar medicina preventiva en la empresa es necesario A, conocer la organización, el proceso productivo, los equipos y herramientas. B, tener identificados los riesgos. C, tener diagnósticos de salud certificado por la EPS. D, todas las anteriores, E, A y B son correctas. 15 segundos para que puedan dar respuesta. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A, conocer la organización, el proceso productivo, los equipos y herramientas, un 1% de respuesta. B, tener identificados los riesgos, un 2% de respuesta. C, tener diagnóstico de salud certificado por la EPS, un 0%. D, todas las anteriores, un 39%.
E, A y B son correctas, un 58% de respuesta, doctora Carolina. Que es importante aclarar que nosotros no necesitamos tener diagnósticos de salud certificado por la EPS para hacer nada, así que el 0% tanto en el inicio como en el final está perfecto, eso es clave. Y sí, la medicina preventiva para implementarla necesitamos mínimo conocer el proceso productivo como lo charlamos y tener la identificación de riesgos, ¿cierto? Si tenemos esas dos, pues es súper ganador el proceso. Doctora, muchas gracias. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. Algunos de los productos de la gestión en medicina preventiva son A, profesiograma, B, programa de vacunación, C, sistema de vigilancia epidemiológica, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes por acompañarnos en este sondeo final. Vamos con los resultados de nuestra tercera pregunta. A, profesiograma, un 0% de respuesta. B, programa de vacunación, un 3%. C, sistemas de vigilancia epidemiológica, un 8%. D, todas las anteriores, un 84% de respuesta. Y E, ninguna de las anteriores, un 5%. Doctora Carolina, ¿qué tal nos fue nuestra última pregunta? Muy bien, todas las anteriores, ¿sí? Los productos, algunos de medicina preventiva son el profesiograma, el programa de vacunación, los sistemas de vigilancia y todo lo que seamos capaces de ayudar a prevenir accidentes, bueno, y enfermedades. Bueno, doctora Carolina, vamos finalizando nuestra acción educativa, no sin antes agradecerte por habernos acompañado en este primer evento de tu Comunidad Nacional de Conocimiento. Esperamos verte muy prontamente y te deseamos una excelente tarde. Muchas gracias a todos. Espero también verlos pronto y seguir disfrutando estos espacios y que podamos crecer juntos. Gracias. Y doctora, muchísimas gracias. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento. Y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo.
Todo lo que me sucede tiene un para qué. Y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.